días. En los capítulos anteriores hemos estudiado, Isaías tiene 3 divisiones, y en la primera división del capítulo 1 al 35 es muy diferente a la división del 36 al 39, porque del 1 al 35 hemos estudiado cómo Dios usa un método por el cual juzga a las naciones, pero también habla acerca de las cosas futuras, escatológicas que van a suceder en el futuro. Y en el capítulo 36 al 39, esta segunda división, formada por estos capítulos, es muy diferente a todas las demás, porque va a tratar solamente de historia. Es decir, inclusive de los 40 al 66. Entonces esto deja digamos, un como interludio histórico de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, para hacer notar, primero, la soberanía de Dios; segundo, cuáles son sus planes; y tercero, el proteger a un pueblo de donde el Mesías iba a venir. Hoy vamos a ver una historia en la cual vamos a ver a hombres participando de esa historia, hombres de hecho corruptos, hombres que se mantienen fieles, pero hombres también que hacen alianzas que Dios nunca ha estado de acuerdo. Y es muy difícil ver esta historia si no las vemos con el ojo como Dios las ve. Entonces necesitamos ver estas cosas para aprender nosotros también hoy, porque de hecho los negocios de este siglo son evidentes aún en la vida de los creyentes, y a veces algunos de los creyentes participamos de estas cosas sin saber que son los planes del diablo en vez de los planes de Dios. Entonces vamos a orar para pedir la dirección al Señor. Oremos. Padre, queremos darle gracias en esta hora. Queremos decirle, Señor, que somos pecadores, que fallamos de pensamiento, de palabra y de hecho. Y queremos decírselo a fin de que no haya estorbo en nuestra comunión con usted. Queremos estudiar su palabra, Señor, y no queremos hacerlo en nuestra sabiduría. Queremos que usted nos asista, que nos haga entender por medio de ella cuál es su voluntad y su propósito para nosotros. Se lo pedimos, Señor, en el nombre del Mesías de Cristo. Amén. Bueno, Sennacherib amenaza a Jerusalén, y cuando Isaías enseñó los capítulos de 1 al 35, usó un lenguaje más poético un lenguaje profético. En lo anterior hemos estado viendo capítulos 32, 33, 34 y 35. Hemos visto en sí parte de la tribulación y el reino milenial, cómo Dios cambia la historia de la humanidad y pone al descubierto los planes de Él, de cómo van a ser en el futuro. Hemos aprendido en lo anterior que la iglesia ha sido preservada precisamente para gozar del reino milenial, pero también la naturaleza, es decir, la tierra y todo el sistema va a ser cambiado en el reino milenial. Ahora Isaías va a hablar de la historia sagrada y la historia secular. Es decir, cuando nosotros oímos historia secular, la historia secular se puede ver de una manera simple, pero la historia sagrada o la historia espiritual de la vida de Israel, de los planes de Dios, necesitamos verlo con el ojo con el cual Dios los ve. Y por eso tenemos la palabra aquí para que Dios nos instruya de cómo es que Él quiere que nosotros actuemos en vista de algunos ejemplos que pone en el Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, Pablo ha escrito tanto en Romanos como en Corintios, que todas estas cosas que estamos viendo aquí nos sirven como ejemplo para nosotros. Entonces,
siempre hay que estar recordando que estos ejemplos de reyes, de sacerdotes, del pueblo de Israel, de gente que se mueve alrededor de estos planes, necesitamos ver cuáles son sus conductas, cuáles son sus actitudes, cuáles son sus problemas, porque de hecho esto se asemeja también a la vida espiritual de la iglesia. Entonces vamos a ver algunos asuntos acerca de lo que Isaías quiere hacer notar a nosotros ahora. La primera sección trató sobre el gobierno de Dios y el método por el cual busca, capítulo 1 al 31. En la última sección veremos la gracia de Dios, la salvación en vez del juicio, es decir, del capítulo 40 hasta el 66. Vamos a ver ese espacio donde Dios muestra la salvación, el periodo de gracia, y muestra cómo en la historia los judíos no pueden decir, bueno, es que a nosotros no se nos ha dicho cómo ser salvos, y Dios en Isaías, desde el capítulo 40 hasta el 66, ha mostrado cómo es que la salvación es. Y también, entre estas dos secciones, se encuentra el interludio histórico de 4 capítulos breves, capítulos 36, 37, 38 y 39. 4 capítulos de solo historia de la vida de Israel. Ahora, ¿por qué han sido intercalados entre las dos secciones principales de este libro, este interludio histórico? Es muy importante porque la gente puede decir, bueno, pero esto es solo historia. Sí, pero la historia bíblica, hermano, ¿sirve para nosotros? Sí, tiene mucho que ver. Y aquí vamos a ver a hombres perversos, a hombres fieles, a hombres desviándose de Dios. Ahora, hay algunos factores significativos que deberíamos observar. Por ejemplo, la historia sagrada y la historia secular no son lo mismo, y necesitamos aprender esto. Un investigador dijo esto: la historia divina nunca es simplemente historia, nunca es meramente un relato de hechos pasados. Y esto es verdad. Por ejemplo, si nosotros vemos el diluvio, hermano, ¿es simplemente historia o es una verdad? Una verdad. Elías yéndose en un torbellino hacia el cielo, ¿es una historia o es una verdad? Es un hecho verdadero. Por ejemplo, el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿es un hecho histórico o es una verdad? Entonces, cuando vemos la comparación entre los hechos históricos y los hechos de sagrados o espirituales, necesitamos ver una variación. Por ejemplo, la muerte de Cristo, ¿es un hecho histórico o es una verdad? Histórico y verdadero. Pero hay gente que solo ve la parte histórica y no la verdad o la esencia de todas estas cosas, ¿sí? Y por eso es que hay tanto problema doctrinal hoy en día en cuanto a estos hechos históricos. Ahora, fíjense que este investigador tiene mucha razón cuando dice esto. Ahora, esto quiere decir que hay grandes verdades espirituales expresadas en la historia. Y vamos a ver versículo 1 del 36. Miren lo que dice. Este versículo 1, o esta historia del capítulo 36, enlaza con Segunda de Reyes 18, 13, 17 hasta el 37. Y Segunda de Crónicas 32, 9 al 19. Es la misma historia que se narra allá. La pregunta es, ¿por qué hay 3 pasajes que hablan de esta misma historia? Bueno, cuando en la Biblia encontramos una repetición de hechos, como estudiantes de la Biblia necesitamos saber que hay una evidencia importante que Dios quiere dejar de estos hechos para nosotros hoy. Versículo 1. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Fíjense, quiero hablar de algunas cosas que son tan interesantes aquí en este capítulo 36, en el versículo 1. En el año 14 del reinado de Ezequías, fíjense que Ezequías fue un rey que fue muy buen rey.
Si nosotros vemos la historia, Ezequías fue uno de los reyes que más tuvo fiel al Señor. Y Sennacherib, que era el rey de Asiria, era un rey muy perverso. Y estuve leyendo mucho de la historia de estos hombres, pero como no tenemos mucho tiempo para hablar de ellos, vamos a hablar solo de los aspectos que son más relevantes aquí. Noten ustedes en el versículo 1, dice, ¿qué hizo Sennacherib? Dice, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Cuando había una lucha en el Antiguo Testamento, cuando dice aquí, atacó, es que no solo iba a tomar posesión de los bienes, sino que había muerte de personas. Cuando nosotros vemos aquí la palabra atacar, es una palabra muy fuerte en el hebreo. Estos incidentes son muy relevantes por una razón tan importante. ¿Con quién está tratando Sennacherib en este versículo? ¿Con quién? Con Judá. Noten el versículo, dice fortificada de Judá. Ahora, hay algo interesante aquí que dice que las ciudades eran fortificadas. Ahora, ¿por qué eran fortificadas las ciudades de Judá? Porque ellos eran grandes chuladas y hacían grandes cosas, o porque Dios los tenía surcados. Dios los tenía surcados. Ahora, aquí necesitamos aprender algo. Hay evidencias históricas que relatan acerca de la vida espiritual de Israel y de Judá. Ahora está hablando de dos tribus nomás. Judá era una parte de las 12 tribus de Israel. Y cuando hablamos de Judá, necesitamos recordar de dónde iba a venir el Mesías. Y cuando hablamos de la palabra atacar aquí, la palabra en el hebreo significa acabárselos. ¿Cuál era el propósito de Sennacherib? Acabarse a Judá. Hermanos, acabarse a Judá, ¿qué significaría para nosotros? No alcanzar salvación. Y de hecho, Sennacherib atacó mucho aquí, pero fíjense, aquí podemos ver, siempre que estudiamos, por eso la historia, cuando estudiamos la historia necesitamos ver cómo Dios se mueve dentro de las cosas. Y aquí dice, Sennacherib iba a acabarse a Judá. Era fortificado porque Dios estaba ahí. Pero ¿qué pasaba cuando Judá fallaba delante de la presencia de Dios? Dios permitía que otros reyes trataran con ellos. Y aquí está relatando una historia de una disciplina de parte de Dios para Judá. Ahora la pregunta es, hermano, ¿es lo mismo con los creyentes o no pasa lo mismo con los creyentes? Cuando un creyente se vuelve rebelde, cuando un creyente no está dispuesto a tener comunión con el Señor, sino que actúa con rebeldía, ¿qué creen ustedes que va a hacer Dios? Lo va a disciplinar. Y yo siempre porque Dios a mí me ha disciplinado tanto y he aprendido muchas cosas de ello. Pero cuando un creyente está en rebeldía, vive en rebeldía, su vida es rebelde y no pasa nada, debería de estar preocupado porque Dios no está tratando con él. Pero si hay disciplina, y si logramos ver la disciplina que nos viene a nosotros, entonces necesitamos aprender que Dios tiene un trato personal con nosotros. Ahora, en la disciplina, hermanos, necesitamos alegrarnos o angustiarnos. Alegrarnos. El problema es que nos angustiamos, pero debemos de alegrarnos por dos razones. Número uno, porque Dios tiene un trato personal con nosotros y porque nos garantiza que como hijos nos está tratando. Y número dos, nos asegura que somos salvos. Esto es tan interesante. Por eso, noten ustedes que en el versículo 1, Judá, ya vamos a hablar de ello, Judá estaba dejando a Dios para tener alianza con otros reyes. Ahora,
¿qué hace Dios? Permite a Sennacherib atacarlos, acabárselos. Gloria a Dios que no se lo acabaron totalmente, sino que hubo un remanente todavía que quedó ahí. Porque si no, entonces la promesa de Dios no hubiese sido cumplida. ¿De dónde salió el Mesías? De Judá, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín. De ahí es el Mesías. Ahora, notan ustedes la importancia de la historia. Las palabras que están escritas en este capítulo 36 no están solo por estar ahí. Están porque nos quieren dar a entender el propósito de lo que Dios quiere también con nosotros hacer. Ahora, quiero que vaya al versículo 2. Fíjense bien, versículo 2. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a su comandante en jefe al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Cuando el comandante se detuvo en el camino que lleva al campo de lavandero, versículo 3, salió a recibirlo Eliaquim, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio, junto con el cronista Sebna y el secretario Joa, hijo de Asaf. Quiero que veamos un asunto interesante aquí en estos dos versículos. En la historia, hermano, como es en este tiempo también, cada gobierno tiene sus políticas para poder llegar a otros gobernadores. Estamos en el capítulo 36, versículos 2 y 3. Entonces, notan ustedes, dice que desde Laquis, el rey de Asiria, envió a su comandante en jefe al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Ahora, ¿qué era lo que pretendía hacer Sennacherib? Manda a un representante, un jefe, con un ejército, pero primero, ¿cuál es la acción de este hombre? Tener una comunicación con el rey Ezequías. Ahora, ¿cuál es el propósito? Fíjense bien el propósito. ¿Sennacherib era judío o era gentil? ¿Judío o gentil? ¿Eran paganos o eran creyentes, como los judíos? Eran paganos. O sea, gente pagana quería tener una alianza con Jerusalén, en este caso con el rey Ezequías. Y el propósito era de que tuvieran una alianza. Ahora yo pregunto, ¿Dios le permitió a Israel que tuviera alianza con otro pueblo? Jamás. Ellos lo hicieron, pero Dios jamás les permitió, les dijo. Es más, ¿recuerdan a Salomón que le dijo? No compres caballos caros, no te metas con extranjeras. Y saben que la línea genealógica de Jesús pudo pervertirse por esto. Ahora, cuando vemos esta historia, aunque es una historia verdadera, esto sucedió, necesitamos ver el asunto principal de lo que Dios quiere mostrarnos hoy a nosotros. Fíjense qué importante. Vamos a leer. Miren también, hay algo interesante y hay funciones importantes que hay que aprender aquí. Los reyes jamás iban a tener una plática directa. Siempre tenían gente que hablara por ellos y que hiciera las alianzas. En este caso, Sennacherib manda a un jefe y Ezequías mandó a Eliaquim, también mandó a Sebna y al secretario Joa, hijo de Asaf. 3 hombres representaron a Ezequías. Este es algo interesante que necesitamos ver también, de que las líneas por las cuales se llega a los jefes nunca es directa. Si ustedes notan aquí, por eso es que hoy en día los gobiernos toman cuestiones verticales en vez de tomar acciones horizontales.
Ahora, ¿es correcto esto, hermano, las acciones verticales? Sí, son correctas. Por ejemplo, voy a tomar como ejemplo esto para hablar acerca del gobierno de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. ¿Quién es la autoridad dentro de la iglesia local? El pastor y los ancianos. ¿Y quiénes están bajo su autoridad? Los diáconos, abajo están los maestros y por último están las ovejas. ¿Es vertical o no es vertical esto? Es vertical. Pero ahora, las relaciones dentro de un gobierno, en este caso, dentro del gobierno de la iglesia, ¿cómo deben de ser? ¿Verticales o horizontales? De las dos maneras. Hay que aprender esto. Deben de ser de las dos maneras. Porque si usted se va solo por una, se va por una línea equivocada. Necesita tener una relación vertical porque la cabeza es Cristo. Y cada creyente debe estar enfocado en el Señor. ¿Para qué? Para que haya una verdadera relación horizontal. Si usted está enfocado solo en las relaciones horizontales, por eso es que hay enemistades entre los creyentes. Lo dice Pablo. ¿Hay conflicto entre los creyentes, hermano? Sí, hay conflicto. Enemistades, pleitos, celos, contienda, ira, disensiones. Todas estas cosas son producto de la carne, no del espíritu. Entonces, cuando se mueve este clima dentro de la relación horizontal de la iglesia, hay una verdadera comunión con Dios. No existe. Y aquí es donde no debemos de engañarnos. Y aquí es donde el pueblo de Israel se engañaba también. Quería tener relaciones con otros pueblos, pero no le interesaba a Dios. Es como el pensamiento de alguien que dice, bueno, a mí me interesa la relación con Dios, pero con los demás no. No se engañe, hermano. No tiene ni relación con Dios, ni relación con los demás. Entonces aquí estamos para designorarnos nosotros. Dios jamás le permitió al pueblo de Israel tener relaciones con otra gente. Él quería que ellos se mantuvieran puros. Y cuando un creyente en este tiempo, en la edad de la gracia, imagínense, actúa de esta manera, entonces es que no ha entendido realmente la gracia. No ha entendido. Usted puede estar aquí y si quiere aplaudir, aplaude, y quiere bailar, baila, y si quiere hacerlo, tiene la libertad de hacerlo, pero solo es producto de la carne. ¿De dónde es que debe de ser la verdadera adoración? Del interior. ¿Pero qué debe de resultar? ¿De dónde resulta esto? De mi comunión con el Señor. Si no, estoy engañado, como estaban engañados estos hombres. Pero ustedes ven, ni un rey ni otro llega y habla directo. Usan personas. De hecho, hermano, en la iglesia también es así. Y por eso es que, por ejemplo, vemos cómo la iglesia se mueve, cómo la iglesia actúa, cómo la iglesia tiene funcionalidades. Por ejemplo, unos predican el evangelio, otros sirven en otras áreas, otros enseñan. Es decir, hay diferentes movimientos dentro de la iglesia y así funciona. Estos tenían una función importante aquí, pero quiero que vayamos al punto en el versículo 4. Miren lo que dice el versículo 4. El comandante en jefe les dijo: díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Aquí hay un punto muy interesante. Hermano, yo quiero preguntarle a ustedes, ¿en qué se basa su confianza? Fíjense que aquí hay un asunto tan terrible y tremendo, que este hombre, el comandante que había mandado, Sennacherib, habla de eminencia. De hecho, estos hombres eran poderosos. Pero miren, en el versículo dice: díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. El gran rey. Cuando dice el gran rey, de hecho, hermano, hay por ejemplo, hay gente, y aquí es donde los creyentes debemos de estar persuadidos. Y no de balde. Yo cuando estaba estudiando esto estaba meditando tantas cosas,
de la vida de los creyentes también. Es un fundamento. ¿En quién confía que te revela contra mí? Miren, este hombre sabía algunas cosas de Ezequías, hermano. Sí, él dice, tú dices que, miren el versículo dice, tú dices que tiene estrategia y fuerza militar. Pero qué terrible, hermano. Un rey que en la historia ha sido uno de los reyes más espirituales que ha tenido Dios, Ezequías. Ahora diciendo, le había dicho a todo el mundo que él tenía buenas estrategias y que también, ¿qué dice el versículo? Fuerza militar. ¿Verdad que la expresión, la gente no sabía, no conocía? Es como que usted diga, no hombre, si yo tengo un buen cuello allá en el gobierno. No hombre, si para mí el alcalde de Chapeltique, yo lo tengo. A cada momento que yo le pido, ahí está. En vez de decir, no hombre, si yo tengo el evangelio, el que te puede llevar al cielo. Ezequiel no había dicho, Jehová es mi protector, Jehová es mi fortaleza. ¿Verdad que no estaba diciendo eso? Miren qué terrible, hermanos, de creyentes. A veces por eso es tan interesante. Esta es una historia, yo les decía, vamos a aprender algunos principios importantes aquí. Los creyentes podemos actuar de esta manera, decir, bueno, no, si yo confío en Dios, pero en la práctica es verdad. Bueno, este hombre Ezequías estaba diciendo, tengo estrategias militares, pero también tengo fuerza militar. Eso conocía el rey de Asiria, eso sabía. Ahora, fíjense, mire, siga leyendo el versículo. Pero estas no son más que palabras. ¿Qué dice el representante del rey de Asiria? Estas solo son palabras. ¿Y por qué, hermano? Cuando a veces nosotros nos atacan también, no, si vos sos bueno solo para hablar, pero mirad cómo vivís. ¿Creen ustedes que Ezequías estaba teniendo un buen testimonio hacia afuera? Pero este hombre lo acusa, le dice, tú dices que tiene esto y lo otro, pero son los dos puras palabras. Pero vamos más al meollo, miren lo que dice el versículo. Y dice, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confía que te rebelas contra mí? De hecho, había un problema, hermanos, entre Ezequías y Senaquerib. Sí, pues había un altercado ahí. Había un altercado. Y de hecho, entre los gobiernos, hermanos, esta es una verdad en este tiempo que Isaías escribió, como lo va a hacer en todos los tiempos. Bueno, en Colombia, por ejemplo, hay una guerra todavía armada. Y en otros países hay guerra sin fundamento, porque algunos quieren tener el poder sobre el poder, la ley del más fuerte. Sin embargo, noten lo que dice aquí. La pregunta es, ¿en quién confías que te rebelas contra mí? Vamos a ver el versículo 6 y mire lo que dice. Mira, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él, porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Ahora, fíjense en quién estaba confiando, realmente Ezequiel. ¿Sabía Senaquerib en quién estaba, con quién tenía alianza Ezequiel? Con Egipto. Lo sabía. ¿Y qué dice que es Egipto aquí, hermano? Ustedes han agarrado un trozo de caña y de repente cuando lo soban se les queda la astilla en la mano. Bueno, este hombre le hace una similitud de esto. Si Egipto no es nada. En otras palabras le está diciendo, Egipto no es nada. Como hoy en día
hermanos, cuando hablamos de Egipto en este tiempo, Egipto para nosotros, ¿qué es? Es el mundo. El mundo y todo lo que hay en él. Ahora yo pregunto, ¿el mundo, hermano, es algo? ¿Es algo el mundo, hermano? Bueno, estamos viendo en Apocalipsis que no es nada para Dios. Dios se lo va a terminar Anoche estuvimos estudiando el capítulo 16, las 7 plagas. El mar convirtiéndose en mortandad y en sangre. Todo lo que hay en el mar se muere. Las aguas dulces convertidas en sangre. Y así tienen que beber. Y vimos terribles cosas. El sol, la gente quemándose de los rayos del sol. Ahora la gente dice, no, eso es solo historia. Pues sí, pero es que cuando la gente lo ve de una manera tan fácil, puede ver estas cosas. El problema es que no lo ven desde el punto de vista espiritual. Ahora la pregunta es, hermano, las alianzas entre Egipto y Jerusalén o en este caso Judá, era una verdad. Ahora, a Dios le agrada las alianzas que los creyentes tienen, hermano, con los impíos. No, y Pablo mismo nos dice en 2 de Corintios capítulo 9 o 6, que no se unan en yugo de Dios. Capítulo 6. Cuando ahí habla, no solo habla del matrimonio, habla de las relaciones que pueden haber entre los creyentes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de política, hermano, cuando usted toma partido, fíjese bien, y nosotros le hemos dicho aquí, usted tiene la libertad de ir a las elecciones, puede hacerlo, nadie le va a decir que no. Y yo me atrevo a decir esto a cuenta de que, como dice el hermano, nos vengan a traer un día presos, pero no nos interesa. Nos interesa decir la verdad. Usted tiene la libertad de hacerlo. El punto es que cuando usted va a las elecciones, tiene que tomar partido, tiene que inclinarse. Ahora la pregunta es, las inclinaciones de nuestros gobiernos o de los partidos que nosotros tenemos en nuestro país, ¿cuáles son, hermano? ¿Usted lo ha descubierto? Cuando usted ve, por ejemplo, cómo se mueven todos ellos, ¿se ha dado cuenta que es lo mismo? ¿O hay una diferencia? Hermano, abra los ojos, porque el sistema en el cual estamos, precisamente Pablo advertía de esto. Por eso mi esposa me decía un día esto y vamos a ir a las elecciones, y le digo yo, quizás no, porque hablar de esto y lo otro es lo mismo. Pero los creyentes a veces se afanan, inclusive, hermano, en vez de usted andar para arriba y para abajo con una camisa de color, allá mejor venga el culto de oración y clamemos a Dios que ponga un gobernante que sea justo, sabio y que gobierne con sabiduría, en vez de andar para arriba y para abajo. Estos son los principios que debemos de aprender y no hacer alianza con gente perversa y pervertida. Si hoy usted ve, todo es perversidad, pues. Ahora, hermano, la función, de hecho, Dios pone a los gobernantes, pero hay dos razones: para que obren con justicia o para que disciplinen a los pueblos. Yo no sé si tú has visto la disciplina de este pueblo en tantos años. Este pueblo ha sido batido por, este país pues ha sido batido por tantos años por opresores que han querido oprimir a la clase más baja. Pero no seamos politiqueros, como dicen algunos allá. Aquí Dios advierte de que no se debe de tener alianza con el mundo. Hablar de Egipto es hablar del mundo. Si recuerdan ustedes la historia de José, cuando hubo hambruna en Jerusalén, ¿y qué hicieron todo el mundo? Se fueron para el mundo. Hermanos, debían de esperar a Dios, pero de hecho Dios nunca tiene planes torcidos, siempre lo tiene bien calculado. Bien calculado. Qué importante. El versículo 6
me llama la atención, dice, mira, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada. ¿Usted ha visto una caña astillada? Bueno, agarre una caña y pegue, dele duro en una piedra y no va a ver. La caña, hermano, cuando ya está seca, se estilla y ya para nada sirve. Ni los animales se lo comen. El hermano Luis le puede dar mejor explicación de esto. Cuando le dan caña de maíz a los bueyes, hay cañas que ni siquiera lo agarran. Ya no sirve. En otras palabras, este hombre está diciendo, estás confiando en Egipto, que no es nada. Ahora, hermano, a veces así nos pasa a nosotros. Confiamos en el mundo y en sus cosas que son nada. Me gusta el versículo que dice Pablo a Timoteo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda. Un hombre publicaron en el Facebook, me gustó esta historia porque dice que murió un médico y pidió 3 cosas. Quiero que cuando me lleven para el cementerio me vayan cargando los médicos, mis amigos. Quiero que vayan tirando todo lo que yo logré hacer mientras estaba en este mundo, que lo vayan tirando en la calle. Y la otra, que en la caja le hagan un agujero y lleven mis manos atadas hacia arriba, abiertas. Y le preguntaron, ¿y por qué? Primero, para que los médicos se den cuenta de que solo Dios puede sanar y que ellos no tienen la capacidad de hacer nada más de lo que Dios puede hacer. Segundo, que tiren todo lo que yo he hecho para que se den cuenta de que así como hemos venido a este mundo, así nos vamos sin nada. Y las manos vacías, pues precisamente eso, para que se den cuenta, les digo. Lo del dinero tirado, les digo, para que se den cuenta que eso no es nada, que usted se muere y eso ahí queda, no se lo lleva. Y las manos vacías, les dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada hemos dejado. ¿Qué convicciones? Ahora, hermano, cuando tú piensas en este mundo, yo no estoy diciendo que no hagas planes, ¿cómo no? ¿Cómo no? Tus hijos deben de ir a la escuela. Es más, insistimos que deben de estar en la escuela dominical para que aprendan estas cosas. Insistimos que deben de ir a la escuela para prepararse mientras el Señor viene. Pero sobre todo, insistimos que le enseñen que la salvación es por gracia. Insistimos que le enseñen a que debe de respetarte y honrarte como padre. Insistimos que le enseñen principios bíblicos y que le enseñen cómo actuar, cómo desenvolverse. Todas estas cosas son buenas. Pero también insistimos que le enseñen que en cualquier momento nos vamos de aquí y deben de estar listos, deben de estar preparados. Ahora, con que no nos gusta a nosotros hablar de esto, que casi nos vamos con el Señor. El hermano decía ayer estaba bastante animado yo en el estudio de Apocalipsis, porque de hecho, así como se está moviendo hoy el mundo, estamos viendo que más pronto el Señor viene. Amén, hermano. El Señor viene, hermano. Y no es una mentira. No lo decimos solo por decirlo. Estamos convencidos en el Señor de que el Señor en cualquier momento ha de venir. Versículo 7. Mire el versículo 7. Y si tú me dices, nosotros confiamos en el Señor, nuestro Dios, ¿no se trata acaso Ezequías del Dios cuyos altares y santuarios paganos tú mismo quitaste, diciéndole a Judá y a Jerusalén, deben adorar solamente en este altar? Fíjense que Ezequías en parte fue muy sabio, y en parte tuvo un problema. ¿Qué hizo Ezequías según este versículo 7? ¿Qué hizo? Todos los judíos tenían altares por todos lados. Por todos lados. Y entonces Ezequías dijo, no, vamos a quitar todos los altares y vamos a ponerlos solo en Jerusalén. Y ahí van a adorar. Ahora,
Hermanos, había una razón importante por qué hacerlo así. Recuerden de que ahora, por ejemplo, en el pasaje que vamos a estudiar en Juan capítulo 4, Jesús le dice a la samaritana: yo te digo que ustedes dicen que hay que adorar en este monte, los otros dicen que en el otro, pero yo les digo que Dios anda buscando que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Y por eso es que Jerusalén ha sido la cuna de la adoración, porque los judíos, de hecho, ahora están desarmados. No tienen un templo para ir a adorar. Y el propósito de Ezequías quitar todos los santuarios que tenían era para que no se volvieran idólatras. Hermano, hubo tiempo cuando los judíos fueron tan idólatras que se apartaron de Dios. Se apartaron de Dios. Y por eso es que Dios es tan sabio, hermano, que ahora ha dejado que tú adores no solo en un lugar. Muchos creen que venir aquí es la verdadera adoración. Y sí, yo no digo de que no venir a la iglesia es mal, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay que venir, congregarnos, aprender de la palabra, pero para adorar al Señor hay que adorar espiritualmente y hay que adorar según la verdad. No solo venir por venir. Hoy, por ejemplo, tenemos el ritual de la Santa Cena. Y si alguno tiene problemas, hermano, problema espiritual, necesita arreglarlo. Necesita arreglarlo. Bueno, la Biblia dice que si alguien tiene algún problema allá afuera y va a traer su ofrenda, dice, no la eches. Ve, arregla tu problema y después ve si quieres adorar. A veces los creyentes creemos que la adoración es como lo hacen los católicos, que van, se persignan, oyen misa, no supieron qué les dijeron, se hacen una fila, les dan un engaño diciéndoles de que eso lo salva, que si se muere en ese momento va para el cielo. Y hay un montón algunos así vienen a la iglesia. Pero esto es una cosa seria, hermano. Ustedes deben estar convencidos que Cristo pagó por sus pecados, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y no solo eso, sino que esperamos su venida. Esto es lo que celebramos ahora. Pero también, ¿cómo se llama esto? La comunión. ¿Y cómo puedo decir que tengo comunión con Dios si tengo enemigos? No, soy rebelde, no quiero tener relaciones con los demás. Y entonces, hermano, ¿qué es lo que te está en tu pensamiento? ¿Qué hay en tu mente? Yo te llamaría a que tomes conciencia de que tienes un problema religioso y que tienes que estar persuadido a cambiar esta situación. Porque si no, lejos. Yo un día dije aquí, a veces los creyentes venimos a dar gracias a Dios insultándolo. Ten cuidado, hermano, cuando vienes aquí insultando a Dios. En tu mente, creyendo que vas a adorar a Dios, pero lo vienes a insultar. Ten cuidado. Ten cuidado. Pero mire, versículo 7. Ezequías estaba bien ubicado. Lo que pasa es que algunos tenían, es como lo que pasa. No, es que este pastor es chaconeta. Al otro, no, es que los líderes de la iglesia no son nada. Pero miren, Ezequías estaba previendo de un problema y quitó todos los altares para que no fueran idólatras. Ahora fíjese en el versículo 7. Hoy hay muchas personas que no tienen discernimiento espiritual. De vez en cuando algunas personas nos escriben diciendo, bueno, después de todo, todas las iglesias son iguales. ¿Han oído ustedes este pensamiento, hermano? Sí, a mí me lo han dicho. No, si todas las iglesias son iguales. Ahora yo pregunto, hermano, ¿todas las iglesias son iguales? Y si nosotros tenemos pensamiento, tenemos un problema porque no somos iguales. Yo les decía hace un par de días
que estaba contento cuando un católico nos dice hermanos separados. Primero no somos hermanos y segundo sí somos separados. Dicen una verdad a medio. ¿Somos separados, hermanos, o no? Sí. ¿Qué nos están diciendo? Hermanos santos. Y no por nuestros méritos, sino porque el Señor pagó el precio para apartarnos para Dios. ¡Qué bueno! Ahora, pero hay mucha gente que dice, no, si es lo mismo. No, hermano, no se confunda. No somos lo mismo. Fíjense, por ejemplo, cuánta gente sigue algunas cosas. Algunos siguen pastores, algunos siguen eminencias, algunos siguen rituales, pero nosotros ¿a quién seguimos? Vuelvo a preguntarle, ¿en quién confías, hermano? Cristo, el Señor. El centro de nuestra fe es el Señor, el Todopoderoso. No es lo mismo. Ahora, veamos el versículo 8. Mire lo que dice el versículo 8. Ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor, el rey de Asiria. Yo te doy 2000 caballos si tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. Ahora, ¿qué le estaba proponiendo este hombre? Alianza. Hagamos un trueque, pues, le dijo. Yo te doy tantos caballos. Es más, Asiria estaba podrido en recursos militares. Yo le dije, yo te lo propongo, te doy tantos caballos, pon los jinetes tú. Pero ¿qué estaba haciendo este hombre con Ezequías? Estaba confrontándolo. Estaba diciéndole, tú dices que tienes fortaleza y que confías en tu Señor. Has quitado los altares. Y cuando le dice has quitado los altares, le está diciendo, has sacado a Dios. ¿Cómo puedes decir eso? Es decir, tenía un conocimiento humano. Como pudo pasar aquí cuando vino la gracia. Algunos creyentes dijeron, hombre, hoy no estamos perdiendo. Un día estuve en una reunión en Cotera, el miércoles pasado, y me lleva un ex compañero de bachillerato, y él me dice, bueno, veo que ya no son malcriados, ya no hablas de mujeres, ya no... Sí, le dije que ahora estoy pastoreando una iglesia, y soy creyente. Y le digo yo, y si quieres salvarte, necesitas confiar en Cristo solamente. Ah, no, me dijo, ¿cómo vas a creer? No, te estoy diciendo la verdad. La gente cree en muchas cosas, pero tú necesitas creer en el Salvador. Cristo murió para pagar el precio por tus pecados. ¿Y saben qué hizo? ¡Ey, espérame!, le dijo a otro. Era mentira, no iba a nadie. Espérame, ya voy, le dijo. Y me dejó parado ahí. Y dije yo, he hablado del Evangelio, es su responsabilidad ahora. La gente estaba haciendo lo mismo. Le estaba diciendo, bueno, tú dices que crees en Dios, has quitado todos los santuarios, los has llevado a un solo lugar. Bueno, entonces yo te propongo, te doy caballos por tu gente. ¿Creen ustedes que cuántos caballos le estaba poniendo? 2000. Probablemente Ezequías tenía 2000 jinetes, probablemente, o tal vez no. Pero quiero que vayamos al punto más adelante. Si tú consigues otros tantos jinetes para montar, versículo 9, ¿cómo podrás rechazar el ataque de uno solo de los funcionarios más insignificantes de mi Señor si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes? Otra vez, hermano, le vuelve a machacar. Tú tienes alianza con Egipto. ¿Y qué pensaba este hombre Senaquerib de Egipto? Que no era nada. Bueno, veamos lo que dice más en el versículo 10. ¿Acaso he venido a atacar y a destruir esta tierra sin el apoyo del Señor? Si fue Él mismo quien me ordenó, marcha contra ese país y destrúyelo. ¿Saben ustedes qué estaba haciendo este hombre
dijo estas palabras. Él sugirió que el Señor de Israel había enviado a los asirios contra Jerusalén y que por tanto el Señor estaba al lado de los asirios. Aquí hay un problema. El comandante y jefe de Sennacherib estaba diciendo que el Señor estaba de su lado. Pero ¿qué pensaba Ezequiel? Que el Señor estaba de su lado también. Ahora, fíjense que de vez en cuando ocurre lo mismo en nuestra era, en nuestro tiempo. En la primera, solo quiero ponerle un caso. En la Primera Guerra Mundial, los alemanes pensaban que Dios estaba con ellos, mientras que sus enemigos pensaban que estaba del lado de ellos también. ¿Qué pasa cuando dos creyentes están enemistados y uno piensa que Dios está del lado de él y el otro también piensa que está del lado de él? Hermano, quiero decirle que de ninguno de los dos está. De ninguno de los dos. Tú puedes tener tus pensamientos, pero los pensamientos tuyos no son los pensamientos de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tú puedes tener tu manera de pensar, pero no es como Dios piensa. Ahora, dudamos seriamente de que Él estuviera al lado de cualquiera de los aquí el hombre de Sennacherib dice, si Dios es el que me ha mandado. Es más, ¿saben qué dijo? Dios me ha dicho. Miren lo que dice el versículo. El versículo es, ¿acaso ha venido a atacar y a destruir esta tierra sin el apoyo del Señor? Si fue Él mismo quien me ordenó, marcha contra ese país y destrúyelo. Hermano, ¿usted puede creer que Dios puede hacer esto? Sí, de hecho sí, Dios lo puede hacer. ¿Pudo Dios decirle a un impío, ve y acábate de ese pueblo? Sí. Hay razones importantes por las cuales Dios puede hacer esto. Y solo quiero terminar porque el tiempo se me acabó. Quiero que vean el versículo 11. Eliakim, Seina y Joa le dijeron al comandante en jefe, por favor, hábleles usted a su siervo en arameo, ya que lo entendemos. No nos hable en hebreo, que el pueblo que está sobre el muro nos escucha. Versículo 12. Pero el comandante en jefe respondió, ¿acaso mi señor me envió a decirle esta cosa solo a ti y a tu señor, y no a los que están sentados en el muro? Si tanto ellos como ustedes tendrán que comerse su excremento y beberse su orina. Dicho esto, el comandante en jefe se puso de pie y a voz en el cuello gritó en hebreo, oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, no se dejen engañar por Ezequías, él no puede librarlos. Hermanos, hay gente que pone la esperanza y la confianza en los hombres, y esta es una verdad. Y solo quiero terminar con estos versículos. Hay cosas que los hombres no podemos hacer. Mucha gente hoy se suelta diciendo que Dios le ha dicho que haga ciertas cosas. Y Rasacer colocó al Señor en el mismo nivel que los ídolos paganos que ellos tenían. Porque en el contexto, si en el versículo que hemos terminado, en el versículo dice, oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, no se deje engañar por Ezequías, él no puede librarlo. Y es verdad, hermano, ningún hombre puede librar a nadie de cualquier problema, pero el Señor sí puede. Amén, hermano. El Señor sí puede librarte. El Señor sí puede sacarte de cualquier dificultad. Yo por experiencia sé que el Señor puede hacerlo. He tenido experiencia, esta semana tuve una experiencia y nunca dudé que el Señor podía sacarnos de este problema. Entonces, hermano, el problema no es el Señor, el problema somos nosotros.